Hola, hola, yo soy Alma Oviedo, tengo 35 años y el día de hoy quiero compartir la experiencia de la Eucaristía en la plenitud del corazón. Una de las cosas que fui descubriendo a través de vivir los sacramentos es que los sacramentos traen alegría, plenitud y sanación al corazón. Yo quiero compartir un poco de mi historia respecto a eso, pero antes me quiero presentar para que me conozcan un poquito. Bueno, pues yo soy Alma Oviedo, tengo 35 años, soy mexicana, nací en una ciudad que se llama Querétaro y bueno, pues siempre digo algo que me llevó muchos años comprender y que soy una hija amada y que cada día me siento más amada por el Señor. Siento que el Señor cada vez más me devuelve la libertad, me sana el corazón, pero estas verdades a mí me costaron comprenderlas por muchos años, porque además verme a mí misma y saberme herida, saberme con una historia difícil quizás como todos con sus batallas, pues claro que todo esto no me permitía ver esto, ¿no? Ser amados, somos hijos amados. Y lo fui comprendiendo y la verdad es que todo ello se lo debo gracias a los sacramentos, especialmente la Eucaristía. Yo quiero platicar un poco de ello. Pues bueno, yo rápidamente nací en una familia católica. Mis papás siempre se han dedicado a la formación de grupos, específicamente trabajar con matrimonios en la iglesia, formaciones. Y yo recuerdo que pues era muy pequeña cuando yo veía a mis papás hacer esto. Y es una de las cosas que agradezco mucho de recibir de mi familia, vivir la fe. Ver a mis papás vivir la fe, ver a mis papás trabajar por la iglesia, por las familias, por los matrimonios, fue uno de los mayores regalos que me pudo haber dado el Señor a través de mis padres. Y bueno, pues eso es lo que yo recuerdo. Yo a mis 18 años, 17, 18 años, tuve mi primer encuentro con el Señor. Obviamente, pues yo estaba en una etapa adolescente, casi entrando a la juventud, pero muy adolescente, donde obviamente yo estaba muy negada, estaba muy renuente a esto, a abrirme a la oportunidad de conocer más, porque además yo no tenía buenos amigos que me guiaran en la fe, ni relaciones afectivas. Yo recuerdo que tenía un noviecito que era un desastre, y evidentemente a mí me jalaba su desastre. Entonces, como que en amigos en esas etapas no tuve un ejemplo a seguir, ni ambientes sanos. Por tanto, pues yo estaba en mi etapa rebelde, cometiendo un montón de fallas, cometiendo un montón de cosas y mil desastres. Pues bueno, empieza mi camino de conversión, mi camino de formación. A los 18, 19 años, 17 por ahí, empezó pues toda esta aventura del Señor conmigo. Entender, después de años comprendí que el Señor había puesto sus ojos en mi persona, pero lo entendí pues muchísimos años, ¿no? Con el paso del tiempo y con las experiencias, con lo que uno va viviendo, pues lo fui comprendiendo. Y realmente así empezó mi caminar. A los 25 años, 23, 24, sí, más o menos en esa edad, yo tengo la gracia y la oportunidad de poder asistir a la Eucaristía todos los días. Fue un regalo que Dios me dio, poder vivir la Eucaristía diario, ¿no? Poder acudir a los sacramentos todos los días, tener la Eucaristía ahí para mí diario. Entonces yo comienzo a ir a la Eucaristía, obviamente ya tenía un par de años caminando en la fe y me di cuenta que yo tenía como mucha culpa y tenía mucha tristeza porque creía que mi vida no tenía remedio. Y yo decía, no, Señor, es que mi vida ha sido un desastre. Mi vida no tiene remedio, no tiene solución. Y la Eucaristía me enseñó que sí, que mi vida no era un desastre en medio de las fallas. Y lo fui entendiendo porque a través de este encuentro con Jesús, a través de la Eucaristía, era encontrarme con Jesús, hablarle en esa comunión de Él conmigo y decirle, Señor, me siento así.
Siento que mi vida no tiene remedio, siento que mi vida es un desastre. Y en ese encuentro con aquel que nos comprende, que nos ama, que nos tiene paciencia, que sabe nuestras batallas, que sabe nuestra historia, que nos conoce porque nos ha creado, sabe perfectamente que todo tiene solución y que quien vive según Cristo, y lo dice San Pablo, quien ha vivido según Cristo es una criatura nueva, porque el Señor renueva. Y ahí entendí esta primera verdad, a través de la comunión con nuestro Señor Jesucristo. Y poder entenderlo era un devolverte esa paz que la culpa te estaba robando. Me estaba robando. A mí la culpa me estaba robando paz. Me estaba rondando en la mente y en los pensamientos diciéndome que mi vida no tenía solución y que yo era un desastre. En realidad es que claro que la vida se puede mejorar. Y entendí que solos no podíamos, que necesitábamos la gracia, porque además todo es gracia. Y solos no podíamos. Entonces, a través de la Eucaristía yo comprendí que mi vida no era un desastre. Y no solo eso, también comprendí que todo lo que yo había vivido en mi historia, en mi adolescencia, en mi pasado, tenía un propósito. Y yo cada que iba a ese encuentro con el Señor en la Eucaristía, yo le decía, ¿sabes qué, Señor? Que yo pueda ver un rayo de tu amor en todo aquello que me suceda. Dame esa mirada de ver lo difícil, las crisis, lo complicado. Dame una mirada, Señor, de saber que todo sucede para algo. Y me voy a regresar aquí un poquito a mi historia. Cuando yo viví mi primer encuentro en este campamento que ya les había contado, una de las primeras citas bíblicas que yo recibí y que el Señor me regaló fue la de Romanos 8:28. Todo sucede para el bien de quienes Dios ama. Con el tiempo y a través de vivir los sacramentos y de esta comunión y de este encuentro con el Señor, comprendí que todo tenía un propósito. Que si había caídas, fallas, dificultades, era no solamente para darle gloria a Dios, sino para ser más humildes y sabernos necesitados del Señor. Porque en la medida que más uno se reconoce débil, herido, un desastre, más reconoces que necesitas al Señor. Y solamente a través de su comunión, de recibir el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, es ahí donde entra esa comunión entre alguien que nos ama, que es perfecto, y entre alguien que necesita de eso. Y lo fui entendiendo gracias a los sacramentos. Y eso también nos ayuda un poco y me ayudaba a sanar el corazón, a sanar la vida, a sanar la historia, ¿no? Y otra de las cosas que también comprendí, gracias a los sacramentos, yo recuerdo que tenía una directora espiritual. Era una belleza, ella fue alguien y ha sido alguien tan importante en mi caminar de fe. Ella para mí significa una persona tan importante en mi caminar de fe como ese samaritano. Y una de las enseñanzas que ella me regaló en este caminar, porque debo decir que yo era muy perfeccionista, además yo era una persona que no se aceptaba justamente por todo lo que había vivido, por todo lo que había pasado en mi historia, yo misma me rechazaba. Y yo misma decía, no, yo no tengo remedio, soy un desastre, no valgo nada, no sirvo. Mira, Señor, no, es que esta hija tuya es un caso perdido. Y recuerdo que me dijo algo que me entró hasta lo más profundo del corazón y se quedó tan grabado en cada una de mis células y en cada una de mis entrañas, se quedó tan grabado. Y me dijo ella una vez, en una sesión de dirección espiritual, me dijo, mira, Alma,
Nuestra vida es como una perla preciosa que el Señor ha pensado detalladamente. Y esa perla, a pesar de ser manchada, ensuciada, que se empolve, lo que quieras, no le resta su valor. Y esto es una de las mayores cosas que me ayudó a entender esto de ser realmente nuestra existencia, ¿no? Que a pesar de la dificultad, de la falla, no dejamos de ser quienes somos, verdaderos hijos de Dios. Y fue una verdad que siempre la llevo súper presente en mi corazón, súper presente en los momentos en los que siento que yo no valgo, en los momentos en los que me equivoco, en los momentos en los que me gana ese complejo de perfeccionismo, que todo quiero hacer bien, todo perfecto, cuando no es así. Y es que siempre recuerdo esto en el corazón y lo tengo muy presente y esto conecta al saber que mi vida no es un desastre, que las cosas pasan por algo, que nuestra vida tiene un propósito, que somos un regalo, que tenemos mucho que dar a los demás, desde lo que Dios nos ha dado, nuestros talentos, nuestras virtudes, tantas cosas. Y todo esto lo entendí en la Eucaristía. Yo cada mañana que me dirijo a la misa, que me dirijo a la Eucaristía y estoy por entrar a la iglesia, siempre traigo a mi corazón esto. Vengo con el amado. Vengo a encontrarme con el que me ama, con el que me ha creado, con el que sabe lo difícil que es la vida, con el que conoce mis batallas. Y se lo digo desde el fondo de mi corazón: Señor, yo vengo a encontrarme contigo, ayúdame. Procuro siempre estar en estado de gracia lo más que pueda para poder recibir a nuestro Señor y poderme encontrar y tener un encuentro genuino y libre con el Señor. Porque es ahí donde he encontrado libertad, en Dios. Es ahí donde he encontrado plenitud, en Dios, a través de la Eucaristía. Y esto ha sido un regalo enorme, maravilloso, que de verdad a veces por nuestras propias heridas creemos que no lo merecemos, ¿no? Pero el Señor nos está esperando ahí cada día porque quiere llegar, que nos encontremos y abrazarnos y decirle: Señor, aquí estoy. Soy lo que soy delante de ti, soy amada y ayúdame a seguir, pero reconocer que sin ti no puedo caminar. Pero solo esto lo he podido entender a través de la Eucaristía y saber que tú, Señor, renuevas todo. Y es por eso que es justo, preciso profundizar en los tesoros que encierra la Eucaristía. Porque qué dones tan preciosos y qué gracias y virtudes nos alcanza la Santa Misa. En primer lugar, y yo lo entendí, es que la Eucaristía pues nos proporciona evidentemente todas las gracias espirituales y todos los bienes que refieren a nuestra alma para nuestra sanación. Y es en la misa, es en la Eucaristía y es en los sacramentos donde la vida del hombre se hace más plena. Si yo algo puedo decir de este encuentro de más de 10 años constantes con el Señor, es que el Señor hace nuevo todo. Y si hoy sientes que tu vida no vale, y si hoy sientes que tu vida no tiene sentido, que no tiene un propósito, que has perdido el rumbo, solo basta que te encuentres con el que más te ama y con el que más te comprende y con el que más sabe lo que conviene a tu propia vida. De verdad, hoy invito a valorar este sacramento que muchas veces se descuida, no se valora. Pues hoy te quiero invitar a eso.
y saber que todo es gracia y que el Señor siempre nos espera. No importa qué hayas hecho hoy, pero el Señor siempre te espera. Pues bueno, esto ha sido parte de mi historia, de mi testimonio. Agradezco que hayas podido escuchar un poco de quién soy y saber que hoy estamos aquí para hablar de lo que hoy el Señor puede hacer en la vida de cada uno de nosotros. Ánimo y que Dios los bendiga.